ver si ya pueden. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Alejandro Escobar. Lidia. Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente este viernes. Pues hoy, amigos, tenemos un programa muy interesante. Es un tema que actualmente está como retomando fuerza, no como, está retomando fuerza, y que creo que el saber un poco de este tema, el saber las características, las bases de esto, nos va a abrir mucho más la mente, las opciones, las oportunidades de crecimiento personal. Y para esto tenemos una gran invitada, experta en este tema. Cualquier duda que tengan, amigos, por favor, a través de Facebook nos pueden contactar. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Súper contenta de estar aquí con ustedes. No, pues nosotros más contentos para que hayas venido con nosotros y nos expliques qué es el mindfulness. Ok, bueno, pues mindfulness, como se escucha, es una palabra inglesa. Ajá, realmente nosotros la seguimos utilizando en el idioma español porque no existe una traducción literal. Ajá. Lo más que se acerca a la palabra mindfulness es atención plena. Pero a veces también les digo, ¿no? Es mindfulness, atención plena, y como que nos quedamos igual, ¿no? Así. Es atención plena. Y justo la atención plena es estar conscientes de lo que está sucediendo en nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y también lo que sucede, ¿sí? De una manera sin juzgar, ¿no? Sin tampoco hacerle una carga positiva o negativa a lo que está pasando, y viendo lo que está sucediendo con mucha curiosidad y con aceptación. Algo complejo, Liliana. Muy complejo. Sobre todo porque te escucho hablar de atención, de evitar como los juicios, y entonces yo me quedé pensando, bueno, esto requiere de un entrenamiento porque vivimos como justamente inmersos en una cultura donde juzga, donde critica, donde la atención está puesta en miles de cosas, menos en el vivir en el aquí y en el ahora. Así es. De hecho, se dice que justo en nuestros tiempos es la generación que más estímulos externos tenemos, ¿no? Nos suena el Facebook, nos suena el WhatsApp, estamos secuestrados por todos estos estímulos. Entonces, generalmente nuestra mente o está pensando en algo que ya sucedió, ajá, o está volcada en los planes, en las cosas que tengo por hacer, y nunca estamos aquí, ¿no? Entonces sí, es complejo, pero efectivamente esto hay un entrenamiento, ¿no? Y es finalmente una capacidad humana la que tenemos, la de estar presentes. ¿Cuál sería la característica principal, Lili, del mindfulness? La característica principal, qué buena pregunta, nunca me habían preguntado eso. Sí, pues creo que es esa capacidad de darse cuenta, dónde está nuestra mente, dónde estamos, ajá, y tener también esta intención o esta voluntad de traerla, ¿no?, a donde queremos que esté. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, en este momento estamos aquí y de repente me acuerdo, ¿apagué el calentador? Híjole, ¿quién sabe si apagué el calentador? Entonces me acuerdo, me doy cuenta, mi mente se fue, ¿no? Entonces tengo esta capacidad de observarlo y de poder regresar a este momento, que es justo donde quiero que esté mi atención. O sea, en términos así como positivos, lo voy a poner es disfrutar el momento, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho lo que decías, sin juicios ni prejuicios, ¿no? Así es. Es esta parte de, esto es lo que estás viviendo, esto es lo que te está pasando, acéptalo, tómalo, responsabilízate y aprende. Así es, sí, tal cual. Nos comentabas, Lili, hace un momento sobre que este tipo de teoría tiene sus bases en el budismo. ¿Nos puedes explicar un poquito más
Claro que sí. Sí, pues en realidad se basa en técnicas que fueron, pues ahora sí que escritas, no enseñadas, hace más de 2500 por monjes budistas. Entonces, por allá a finales de los 70, un médico que se llama John Kabat-Zinn se pregunta, ¿qué pasaría si les enseño estas prácticas a mis pacientes? Entonces empieza a enseñarles algunas prácticas de relajación, algunas prácticas de atender al cuerpo, de atender a la respiración, y entonces empiezan a suceder cambios súper interesantes en sus pacientes. Esto fue como el principio, ¿no?, de llevar prácticas hacia aspectos más científicos, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, las neurociencias nos enseñan todo lo que sucede a nivel neuronal al momento de practicar mindfulness. Entonces, por eso es que ha sido como el boom en el mundo, porque las neurociencias apoyan muchísimo, ¿no? Justo con estos avances tecnológicos de todos los beneficios que representa una práctica de mindfulness en las personas. Entonces, una de las cosas que descubre John Kabat-Zinn es que sus enfermos empiezan a recuperarse mucho más rápido. Una de las investigaciones que más relevancia le dio a la práctica de mindfulness fue una que descubrió que más del 80% de las enfermedades en los seres humanos están relacionadas con el estrés. Entonces, y digo, es lógico, ¿no? Estás enfermo, te preocupas, esto ayuda a que la enfermedad crezca, entonces se vuelve como un circulito vicioso, ¿no? Entonces, tan solo por reducir el estrés, las enfermedades psicosomáticas disminuyen. Esto fue súper relevante para la ciencia, ¿no? Claro, y sobre todo el gran debate que siempre nos hemos enfrentado tanto la medicina como la psicología. No podemos separar mente y cuerpo, o no lo podemos abordar de una manera diametralmente opuesta. Lo tenemos que llevar de manera paralela, no darle prioridad a es más importante la medicina o la psicología, es justamente dos caminos paralelos. Nos comentabas que tenía una repercusión muy importante a nivel neuronal. ¿Cuál es la repercusión que tiene? Okay. Una de las zonas que han investigado que más beneficiada se ve con la práctica de mindfulness es la corteza prefrontal. Esta parte de nuestro cerebro que, como dato curioso, es lo más nuevo que hemos adquirido los seres humanos en la evolución. Entonces, se ha descubierto, por ejemplo, que existen mayores conexiones neuronales entre corteza prefrontal y el resto del cerebro. Algo en lo que se ve reflejado esto es, por ejemplo, que las personas que practican mindfulness son menos reactivas a las emociones, ¿sí? Esto es, pueden tener mayor regulación, a través justo de esta parte que es justo donde se ve la regulación emocional, donde hacemos planes, incluso la psicomotricidad se ve reflejada en la corteza prefrontal. Otra de las cosas que descubrieron es que las personas que practican mindfulness, por ejemplo, tienen mayor conexión neuronal de la parte del corteza prefrontal izquierda con el resto del cerebro. Y esto se ve traducido en que son personas más felices. Entonces, una de las cosas que de los programas más efectivos y con más éxito de mindfulness es justo el programa de mindfulness para reducir la depresión en los seres humanos. O sea que, a ver si lo entendí, cuando practicas mindfulness, cuando dices menos reactivas emocionalmente, no significa que no tengas emociones o que no reacciones. Es que regulas tu emoción y puedes expresar o llegas a expresar la emoción correspondiente a la situación sin como exagerar tal vez o desbordarte emocionalmente. Y lo voy a poner en términos sencillos, sin ser impulsivo o impulsiva. Así es, tal cual. Interesante. Claro, yo lo escucho y digo, esto es de verdad algo muy novedoso, pero sobre todo muy esperanzador para muchas enfermedades que están como en este siglo. Tú lo acabas de comentar, una de ellas, la depresión. Esta parte donde a veces queremos, obviamente en esta parte ignorante, ¿no? De decir, échale ganas, tú puedes, y entonces entender que justamente la depresión es un proceso que tiene que tener un tratamiento integral donde incluyen al psiquiatra, a este tipo de nuevas terapias. ¿Para qué? Para llevar un tratamiento más eficaz. Así es. Sí, efectivamente. Entonces, esto que comentan, incluso se ha visto reflejado las personas que practican mindfulness después de algún tiempo,
una de las partes en las que se refleja en el cerebro es en la parte de la amígdala. Es muy curioso, pero han descubierto que la amígdala, en las personas que practican mindfulness, se vuelve más pequeña. Esto es menos reactiva. Ajá. Y esto que me comentas está súper bueno porque es algo que de repente me preguntan en los cursos, ¿no? Entonces, ¿ya no voy a tener emociones? Claro que vamos a seguir experimentando emociones. Las emociones hoy día nos siguen salvando el pellejo, ¿no? Para eso están las emociones. Sí, es que, mira, por ejemplo, esto que dices, sí, se me hace bien importante y que lo puntualicemos, ¿no? Porque de repente estamos acostumbrados o se nos genera esta cultura, esta enseñanza de que si te enojas tienes que gritar y manotear y pegar y si estás triste te tienes que aventar a la cama y no salir en 3, 4 días o semanas o meses. Si estás alegre tienes que desbordarte de felicidad y a veces no es así, ¿no? O sea, yo creo que el mindfulness te permite regular esa parte, o sea, ¿estás enojado? Sí, estoy enojado. Y con la congruencia que corresponde, ¿no? O sea, porque luego muchas de las cosas y de los temas que luego abordamos con ella es eso, o sea, estás enojado pero tienes cara de felicidad, o dices estoy enojado con una sonrisa, o estás enojado y te desquitas a diestra y siniestra con quien se te cruza. Y yo creo que el mindfulness también te permite eso, tomar conciencia de tu enojo, de la situación y a lo mejor de la persona, objeto, situación o cosa que te lo generó, ¿no? Y no andar así repartiendo chingadazos, por así decirlo. Exacto. La moneda, la multa. La multa, perdón. Porque creo que es eso, esa es la parte, o sea, es justo lo que platicamos fuera del aire, ¿no? Antes de iniciar el programa, que es, no tenemos, o a veces no se nos enseña la inteligencia emocional, se nos enseña otra cosa, a nivel obviamente de conciencia de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestra tribu, por así decirlo. Entonces nos quedamos con eso. Pero el mindfulness te permite abrir la puerta y descubrir que hay un mundo allá afuera, ¿no? O sea, y el mundo eres tú. Sí, generalmente o sobreactuamos la emoción o la reprimimos. Exacto. ¿No? Vivimos en una cultura que lamentablemente tenemos como esta división entre las emociones buenas que consideramos nosotros y las emociones malas o negativas. Entonces creo que desde ahí hay un sesgo en lo aprendido, ¿no? Las emociones son emociones y finalmente no es que tengan una carga buena o mala, lo que las hace, buenas o malas, es lo que hacemos con ellas. Pero en realidad las emociones nos dan muchísima información de algo que está sucediendo, algo que tengo que atender, algo que tiene que ver con mi bienestar y que finalmente si no lo notamos, si no lo observamos, generalmente la emoción nos mete el pie, ¿no? Y generalmente sobreactuamos y lejos, por ejemplo, de poner un límite ante un enojo, me enojo y sobreactúo la emoción y entonces me meto en más problemas y no soluciono. Entonces, finalmente es esto lo que no tenemos como bien calibrado. Y andamos repartiendo culpa, ¿no? Sí, claro. Cuando decías hace un momento que se requiere un entrenamiento, por ejemplo, aquellas personas que no están tan en contacto con este tema o que inclusive son personas que sobreactúan las emociones, ¿cómo en un periodo de tiempo puede comenzar a autorregular, inclusive a nivel neuronal, este tipo de emociones con esta técnica novedosa? Ay, muchas gracias. Qué bueno que me preguntas, porque fíjate que creo que una de las cosas, las emociones son habilidades, y podemos aprender, ¿no? A manejar las emociones, usarlas a nuestro favor. Y efectivamente esto es algo que no podemos aprender solo porque nos lo dicen, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí un libro de inteligencia emocional hace muchísimos años, ¿no? Que decía, no te enojes, es que no te enojes. No es posible, es más, cuando alguien está enojado y le dices, no te enojes, prende la llama. Te juro que exacto, es como echarle airecito al fuego, ¿no? Exacto, entonces efectivamente todo un entrenamiento, ¿sí? Y justo esto que hablábamos al principio, lo primero que hacemos en Mindfulness es empezar a reconocer a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos da muchísima información de las emociones. Y es sumamente complicado porque es lo primero que desconectamos conforme vamos creciendo. No nos damos cuenta que tenemos un cuerpo, que el cuerpo siente, que el cuerpo nos dice cuando estamos enojados. Y es un vehículo buenísimo para regular las emociones. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer nuestra primera breve pausa, pero continuamos
con nuestros amigos en Facebook. Sí, fíjate, Lili, esto que dices del cuerpo, es algo que también no nos enseña, o sea, es una situación y es algo que difícilmente yo he visto, por ejemplo, en papás, bueno, su papá, la mamá, Nidia también la mamá, que hagamos conciencia a nuestros hijos de su enojo, Claro, ¿no? así es. O sea, O en las escuelas, en las ¿no? escuelas. No llores. Exacto. Ya pasó, no pasó nada, ya levántate a lo que sigue. A mí me parece que esta frase es buena, pero en el momento adecuado. ¿Sí? Pero si constantemente estamos repitiendo, no pasa nada, entonces es un mensaje subliminal de decirle, no prestes atención a tu cuerpo, no prestes atención a lo que te está solicitando, si tengo hambre, no espérate en la casa de comer, no tengo sed, no en la casa llegando o llegando a casa de tus abuelos, etc. Pero este tipo de mensajes no nos lo enseñan así como tan claro hasta que crecemos, tomamos conciencia de estos nuevos estímulos que tú nos comentabas hace un momento, y entonces empieza como ese choque, ¿no? A ver, yo crecí con esta idea y entonces ahora resulta que el entorno en donde me desempeño quiere decir que sí le tengo que prestar atención cuando me duele el estómago, cuando tengo hambre, cuando estoy enojado. Y entonces yo también digo, bueno, es una tensión fuerte entre el sentir y el deber. Claro, por supuesto. Sí, y nos vamos desconectando. Es que, por ejemplo, ahorita que dices eso, Nidia, o sea, yo me pongo, por ejemplo, en el lugar de una persona que trabaja, ¿no? Supongamos un horario de 9 a 7 de la tarde. Que luego son las personas que a veces concentran y acumulan más estrés. Y entonces es esto que decías, tan sencillo como es la sensación de hambre. Tengo hambre, pero tengo que hacer este pendiente. Tengo hambre, pero todavía no termino. Y vamos aplazando, vamos aplazando. Y entonces después ya se vuelve así como toda Sí, claro. una bola de nieve. Sí, sí, sí. Muy bien, perdón, Adelante, Alex. regresamos y platicamos fuera del aire con Lili de esta parte de la conciencia de nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo habla. El mindfulness, ¿cómo nos ayuda, Lili, a percibir nuestro cuerpo como un agente de expresión y de conciencia? Claro. Sí, fíjate que tiene también un punto súper interesante. Lo que pasa en nuestro cuerpo está pasando. Y a veces lo que pasa en nuestra mente, no a veces, lo que pasa en nuestra mente no está pasando. Entonces el cuerpo por eso es tan importante en la regulación de las emociones. Entonces no sé si les ha pasado que a veces una idea nos lleva a un enojo, ¿sí? Entonces a veces la mente, ¿no? Y esto es lo que hace que las emociones perduren más, nuestros pensamientos, ¿no? A veces alguien se nos atraviesa en el tráfico, entonces, claro, te enojas, ¿no? Esta idea de mi vida está en riesgo, por supuesto que debo poner un límite, tal vez de repente dices alguna mala palabra, ¿no? Pero pasa este enojo, tu cuerpo, ¿no? Tiene esta sensación de tu estómago se aprieta, incluso tus puños los sientes más apretados, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mente? La mente empieza, ¿no? A hacer sus historias, entonces empieza a decir, es que porque se me atravesó, es que qué le pasa, es que yo tengo prisa, es que bla, 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 bla. Esto realmente es lo que no está sucediendo. Por eso la importancia de sí atender a nuestro cuerpo. Esto sí está sucediendo, pero pasa muy rápido. Las emociones duran muy poquito. Milésimas de segundo. Segundos, duran segundos. ¿Sí? Nosotros somos las que las hacemos tan grandes como queramos, ¿no? Tan difíciles como queramos. Y esto nos causa muchísimo daño a los seres humanos. Entonces, justo por eso es muy importante empezar por el cuerpo. Sí, tener como una experiencia completa de lo que está sucediendo. Y empezamos por el cuerpo. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Okay? ¿Qué estoy sintiendo? No, pues sí, siento el estómago apretado. ¿Okay? ¿Qué pensamientos tengo? Pues mira, estos son los pensamientos. ¿Ok? Entonces, algo que hacemos, por ejemplo, en mindfulness es una práctica que llamamos el 911. Es el 911, llamado de emergencia, ¿no? Cuando estoy justo en esta emoción muy intensa, entonces nos acordamos de hacer este llamado al número de emergencia y entonces inhalamos 9 en 9 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y exhalamos en 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Entonces es muy sencillo, pero tiene toda una explicación neuronal, ¿no? Al llevar mi atención a la respiración, lo primero que hago es regulo mis estados físicos, y le estoy dando chance a mi corteza prefrontal a que finalmente tenga un razonamiento, ¿sí? Más ad hoc con esta situación que estoy viviendo. Claro, que esto yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, me parece que es muy novedoso, pero es muy complejo llevar a la práctica, porque generalmente como un mecanismo defensivo es la impulsividad. No decimos que sea bueno o sea malo, simplemente es un mecanismo que te permite sobrevivir en esta faz de la Tierra. Pero aquí una de las cosas, y yo ahorita me quedé así como con el llamado del 911. Maravilloso, maravilloso. Gracias por compartir esto, Lili, de verdad. Pero aquí es cómo podemos empezar a no prestar atención a los pensamientos, porque hay personas que son sumamente racionales. ¿Cómo empezamos o cómo podemos dirigir esa atención hacia eso justamente? Así es. Sí, y en realidad las prácticas que hacemos, nosotros las llamamos prácticas formales y prácticas informales. Por ejemplo, este 911 sería una práctica informal. Pero también hacemos otras prácticas formales, es justo parte del entrenamiento, que es sentarnos y por algunos minutos estar notando mi respiración, estar notando lo que pasa en mi mente. Entonces justo lo que hacemos es esto, es, mira, aquí viene un pensamiento, solo un pensamiento, como muchos que vienen, ¿no? Como muchos que se van. Entonces esto lo hacemos un ejercicio de todos los días, ¿sí? 5 minutos, empezando por 5 minutos al día, sentarme, notar mi respiración, y esto justamente lo que me va a hacer allá en el diario vivir es estar justamente presente. Otra vez regresamos a lo que significa mindfulness, ¿no? Este simple ejercicio de 5 minutos me va a ayudar a que cuando esté ahí me acuerde, me dé cuenta, y me fije qué es lo que hay en mi mente, qué tiene mi mente en este momento. Y sin embargo, Lili, digo, no soy pesimista ni mucho menos, pero sí me ha tocado que habrá gente que diga, sí, sería porque ya lo haces bien fácil. Sí. Y por ejemplo, si esto no llega a funcionar, Lili, ¿qué otra opción tenemos? Porque de verdad que muchas veces este tipo de cosas a lo mejor a muchas personas les acomoda, les cuadra, les queda bien, y para las que no. Claro, sí. Sí, es algo que me dicen muy seguido, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjate que en realidad, pues es adquirir un nuevo hábito. Hay un psicólogo que se llama Daniel Siegel que dice, hace 50 años era impensable que las personas se lavaran los dientes. Ahorita lo vemos como, es absurdo, ¿no? Que alguien no se lave los dientes. ¿Cómo lo hacían hace 50 años? Y él dice algo muy lindo. Estoy seguro que en menos de 50 años nos vamos a decir, ¿cómo hace 50 años la gente podía andar por la calle sin sentarse a meditar? ¿Cómo podían, no? Con esta mente tan desordenada, con estas emociones tan a flor de piel, ¿cómo podían andar? Entonces sí, efectivamente esto es generar un hábito. Sí, es un nuevo hábito. Es dedicarme 5 minutos para entrenar a mi mente. Y parece como muy complicado, pero fíjense cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, entrenando nuestros cuerpos. Entonces parecería extraño que no le dedicáramos ese tiempo a entrenar nuestra mente, a tener una mente de la que seamos más dueña, ¿no? Que nos ayude a ser más dueños de las emociones y que no sean, por ejemplo, las emociones las que me meten el pie, ¿no? Entonces, sí, es un hábito y hay que hacerlo finalmente. Digo, yo como instructora de mindfulness les puedo decir que pues finalmente los cambios son bárbaros en tu vida, ¿no? Y que realmente 5 o 10 minutos que le dedicas a la práctica, pues son nada cuando empiezas a notar estos beneficios de la práctica como tal. Claro. Sobre todo este tipo de técnicas, así como la meditación, técnicas de introspección, me parece que está como en una crisis, pero es algo paradójico, porque poca gente le presta atención a la meditación, pero es justamente como lo que está salvaguardando, o algunas de las cosas que está salvaguardando nuestra salud mental.
con tantos estímulos que estamos teniendo del exterior, pareciera que es como, no, pero ¿para qué quieres meditar? Mejor consíguete unos lentes estos de 3D y está más padre. Y los chicos que ahora nacen en esta era digital, pues es como, pero mamá, ¿no había cosas como el Xbox en tu tiempo? ¿No había los PSP? Pero había justamente este tiempo de tomar conciencia de un atardecer, de cómo volaban los pájaros, o sea, un sinfín de cosas, cómo se iba notando el atardecer. Y entonces es justamente donde pareciera que este tipo de técnicas está sufriendo como un cierto riesgo, pero es paradójico porque eso es lo que estamos necesitando. Así es. Y fíjate que muy curiosamente la educación en el mundo está volteando a ver estas prácticas de mindfulness. De hecho, yo escribo para una editorial aquí en México y justo estamos haciendo eso. Justo los niños tienen prácticas, yo soy especialista en niños, entonces es muy fácil para los niños entender la práctica y hacerla suya. Entonces, justo está volteando para allá la educación. Los programas en el mundo están, de hecho, la UNESCO, ¿no?, está considerando las prácticas de mindfulness como algo que tiene que existir en la educación. Dice también este psicólogo que les mencioné hace ratito, Daniel Siegel, dice, aprender a poner atención es lo primero que los niños deberían aprender en las escuelas. Tiene toda la razón, ¿no? ¿Cuántas veces, no, las mamás llegan a la escuela y les dicen, bueno, es que su hijo es súper inteligente, solo no puede poner atención, no sabe poner atención? Bueno, y yo les digo, ¿y quién enseñó a este niño a poner atención, no? Claro. Entonces, esto también hace mindfulness. Y para allá iba, ¿no, Yeli? Porque a lo mejor hablábamos de estrategias, técnicas para el adulto, pero en el niño, ¿cómo es? Porque también una de las cosas es que el niño tiene un rango por etapas de cierta atención durante cierto tiempo, Así es. ¿no? Entonces, a eso añada, o sea, hay que añadirle que a lo mejor qué tipo de inteligencia emocional está teniendo o cuál es su canal de aprendizaje y que a lo mejor en el salón de clase no se le está reforzando y luego en casa tampoco, y en casa lo único que se hace es tomar el videojuego, tomar la tele, tomar la tablet, tomar el celular, y llega a la escuela, no le proporcionan este tipo de estimulación, entonces usualmente la atención No sabe distorsionada, qué es, porque no ¿sí? está, como decías, en Ajá. atención. Así es. Esto a mí me parece que necesitamos como puntualizarlo, Lili, porque justamente estas generaciones de ahora lo que más está evidenciando es justamente los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Pero ojo, o sea, esto es algo que existe, pero también muchas veces cuando el docente no sabe qué hacer, entonces todo es TDA, Así, ya pero, todo. Muy medicado, ajá, ¿no? pero a ver, espérense, ¿qué tipo de reglas hay en casa? ¿Y cuánto tiempo pasa frente a aparatos electrónicos? No nos damos ese tiempo porque no les enseñamos justamente a meditar, a la toma de conciencia en estas etapas tan tempranas. Así es. ¿Cómo podemos empezar para aquellas personas que nos están escuchando o que nos ven vía Facebook? Si tienen algún niño cerca, sea propio, sea ajeno, ¿cómo podemos empezar a desarrollar justamente estos momentos de atención? Okay. Híjole, pues tendrían que venir a un curso completo. Claro, ahorita nos das tus datos y por Te la supuesto aseguro que sí. que más de una persona Sí, está apuntadísima. Claro que sí. Voy a meter gol. No, fíjate que algo muy lindo que podemos hacer, pues tenemos todo el tiempo al mundo como papás, ¿no? Entonces, cualquier experiencia que pasamos con nuestros hijos puede ser una experiencia muy rica para aprender, para hacer atención plena, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner algo, se cae el niño, ¿no? Se cae. Entonces, lo primero que hacemos es, ay, no duele, no, vamos a reaprender cómo hacerlo. No duele, eso, ya, sigue jugando, ya pasó, ¿no? Entonces, bueno, aquí la práctica de atención plena diría, no, espera, ¿no? Ok, duele, ¿no? Empatiza con él, porque sí duele, se raspó, ¿no? No lo desconectes, claro que duele. Ajá, entonces, ok, empatiza con él, híjole, ¿te duele, mi amor? Ay, sí te raspaste un poquito feo, ¿ok? Lo ves que el niño está desbordado, está llorando. Entonces le dices, ¿no? ¿Qué te parece si respiramos juntos? Vamos a ver si esto ayuda a calmar ese dolorcito, vamos a respirar,
Vamos a hacer unas respiraciones, 1, 2, no es mágico. Las primeras veces nos va Sí, a claro. mandar, van a estar, déjame, ¿no? Pero lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer. Y la idea es empezar a justo que el niño toque con esta experiencia. Que se dé cuenta que duele, que se dé cuenta que pasa, ajá, que va a pasar, ¿sí? Que se dé cuenta que se va a recuperar, ¿no? Entonces, esto es una muy buena práctica de atención plena llevada ya, ¿no? A esa situación difícil. Entonces, bueno, ya ves que está más regulado el niño, le dices, bueno, te voy a poner una pomadita, no sé, una bandita, ajá. Entonces al ratito le preguntas, ¿cómo te sientes? No, pues ya me siento mejor. Ah, ok, perfecto, bueno, pues sigue jugando, ¿no? Esto sería como un ejemplo de llevar la atención plena a una situación específica. Y con chiquitos desde 3, 4 años podemos empezar también a hacer prácticas de meditación. Muy sencillas, muy con su lenguaje, muy con sus propios recursos, ajá, pero que empiecen justo a atender mi respiración, mi cuerpo, lo que pasa en mi mente, ¿no? Lo que pasa con mis emociones. Entonces es muy fácil hacerlo con los chiquitos también. Ok, vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos. Ah, íbamos en la segunda. Ya, esto va súper rápido. Fíjate que cuando tú estabas dando este ejemplo, y yo digo, es que, o sea, la bronca está en los papás. Se dice un psicólogo, ¿no? El niño no tiene problemas, el único problema son sus papás. Porque si los papás estuvieran receptivos, atentos, empáticos, contenedores emocionalmente, pues yo digo, esto sería llevarlo a la práctica así como rapidito, ¿no? Y fácil. Pero ¿cómo le haces tú cuando te enfrentas a papás que están súper desconectados y te dicen, no, pero es que a ver, yo no puedo estar 5 minutos porque trabajo de 9 a 9? ¿Cómo puedes empezar por ahí? Fíjate, es súper chistoso. Yo tengo muchos años trabajando con niños. Entonces es súper chistoso porque empiezo a trabajar con los niños y no tienen de otra los papás. O sea, Le entran Sí, o le entran. Sí, claro, a veces tiene que ser así. Sí, así empieza el Ah, asunto, eso sí. Empieza al revés. Entonces empiezan los papás a aprender mindfulness por los niños, ¿no? Entonces me acuerdo un niño que me dice, es que a mi mamá le urge, pero le urge venirse a las clases de mindfulness, de verdad. Todo el tiempo está estresada. Y yo le digo, mami, respira, ma, no pasa nada, tranquila. a veces los niños son los que son más conscientes. Sí, que, por supuesto. Tranquila, mamá. Pues Sí. yo recuerdo que así me decía, tranquila, mamá, respira. Sí, sí, sí. Tranquilate, a mí me decía Leo. No. Sí, me dice una abuelita, dice, no, hace unos días se derramó la leche. Y entonces yo empecé a gritar, pero ¡ah, la leche! Y entonces me agarra mi nietecita, que era mi alumna, y me dice, a ver, abuelita, vamos a respirar. Solo se derramó la leche. No pasa nada. Respiremos. Dice, y me puse a respirar. Sí, entonces, ¿sabes? Sí, y es que fíjate, eso es algo como bien importante y vuelvo un poquito a lo que estábamos platicando al principio, ¿no, Lili? Es cómo los papás luego nos desquiciamos o se desquician porque tiraste la leche, tiraste el refresco, tiraste el agua, no te acabaste la comida, tiraste el plato, ibas caminando, te tropezaste. Sobreactuamos. Sí, el niño es niño y va a tirar y va a romper y se va a tropezar, es torpe. Claro. Es descuidado, está en el aprender a conocer, medir la fuerza y la coordinación de su cuerpo. Y eso a veces los papás no lo entendemos. Así es. Entonces, yo le decía a una mamá en una ocasión en una terapia, es que tira, y le voy a decir, primero y punto número uno, tiene dificultad, tiene una discapacidad, ¿no? Tiene una discapacidad, entonces eso le va a pasar constantemente. Y ahora, segundo es, ¿de verdad vale la pena tanto el enojarse por que le tiró el agua? Claro. Sí. Cosas que en apariencia son insignificantes. Sí. Amigos, continuamos con nuestro especialista. Estamos platicando hace un momento, Lili, justamente sobre esta parte donde sobreactuamos, pero pareciera como desbordada algunas emociones por eventos en apariencia insignificantes. Sin embargo, esos eventos justamente llevan o conllevan una carga muy fuerte de estrés
por todo lo que ha vivido las personas, y entonces a veces los más vulnerables son justamente los pequeños. Tú nos comentabas hace un momento que es más fácil trabajar con los pequeños que con los papás, porque bien, aquí es muchas veces los niños lo que hacen es como, no sé si podríamos decir, es tu brazo ejecutor en las casas para llevar a cabo este tipo de técnicas. Sí, es más difícil sentar a los adultos que sentar a los niños. A los niños les parece como más natural el asunto, como que tiene más sentido, ¿no? Y efectivamente, sí, vivimos con nuestro sistema nervioso súper alerta, ¿no? Y lo chistoso es que efectivamente vivimos así, ¿no? Entonces sobreactuamos las emociones y esto se lo enseñamos a los niños. Entonces, pues, no hay manera, ¿no?, de hacer algo diferente. Entonces, sí, es mucho más fácil con los niños. También, digo, trabajamos con adultos. Esto, mindfulness realmente no tiene límites de edad. Se ha comprobado que es más efectivo con niños, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Entre 4 o 7 años, que están, bueno, en formación de pilares neuronales. Entonces esto tiene un mayor alcance, ¿no?, que en los adultos, pero funciona para ambos. Pero sí, generalmente cuando trabajas con niños o alguien, ¿no?, en casa practica mindfulness, termina la familia viniendo también a los cursos. El mindfulness es, o cuál sería como lo similar con la meditación, o son cosas opuestas, una va de la mano con otra. Ajá, sí, sí, qué buena pregunta, gracias. Digamos que la meditación es parte de entrenar mindfulness. Ajá. Como les platicaba, hay prácticas de mindfulness formales, que en este caso podríamos llamar a la meditación como una práctica formal, ajá, y prácticas informales, que es lo que hacemos con nuestro diario vivir, ¿no? Por ejemplo, el bañarnos con atención plena, ¿no?, el bañarnos estando atentos al agua, a tallarme, a estar consciente de que me puse shampoo, ¿no? Podría ser una práctica informal de mindfulness. Entonces, digamos que la meditación es una práctica formal. ¿Qué tipo de dificultades o situaciones para aquellas personas que nos están escuchando se pueden acercar a este tipo de terapia? ¿Qué tipo de dificultades? Ajá. Creo que la dificultad número uno es no tener la voluntad. De ahí para allá, ninguna otra. Pueden acudir, por ejemplo, personas que tengan trastornos de alimentación, personas que tienen déficit de atención, o sea, es para cualquier tipo de problema. Sí, hay protocolos especializados, ¿no?, para atender, para poder hacer más productivo este tiempo. Por ejemplo, nosotros acabamos de terminar un protocolo para una institución en adicciones, ajá, y lo tenemos medido a nivel neuronal, ¿no?, todo lo que sucede, y justo también los alcances que tienen las no reprimidas, ¿no? Entonces sí, hay protocolos incluso para desórdenes alimenticios, para problemas con déficit de atención. En realidad hay muchísimos protocolos que son especializados a cada una de estas situaciones. Muy bien. Sí, es que mi mente vuela mucho con este tema. Y, por ejemplo, Lili, ¿en qué otra área se puede utilizar, o sea, aparte con el adulto, con el niño, obviamente en la parte escolar, pero en qué otra área podemos utilizar mindfulness? O sea, que en tu experiencia, por ejemplo, la semana pasada tuvimos a Javier Enciso, que nos hablaba del adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar, o cómo se trabaja, o cómo trabaja el mindfulness con el adulto mayor? Sí, sí, también existen protocolos. En realidad, como te platicaba antes de entrar al aire, ha sido un boom en el mundo de mindfulness, ¿no? Incluso en el nivel empresarial, también empresas como Google, como Fox, llevan programas de mindfulness,
una de las cosas que han descubierto es que tienen menores incidencias, los trabajadores efectivamente pues, están más atentos, ¿no? Hay incluso mayor productividad. En el deporte también se ha llevado, ajá. En los adultos mayores, pues con esta intención también de regular el estrés, tal vez de tener un poquito más de aceptación, ¿no? Con los procesos que están viviendo. Pero sí, en realidad se ha llevado a muchísimos campos en los temas de mindfulness. Comentabas que de niños de 3, 4 años en adelante, es decir, más pequeñitos no se emplean estas técnicas. Sí, solo es un poquito más complejo, pero de manera formal hay programas ya a partir de los 3 años. Sí se pueden hacer algunos ejercicios, sobre todo algo que sucede con los niños y es muy lindo, ¿no? Que cuando somos bebés pues tenemos esta parte súper desarrollada de el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Los niños son realmente muy inteligentes emocionalmente, conocen perfecto las emociones y más bien lo que vamos haciendo es que los vamos desconectando, ¿no? Entonces, en realidad con los bebés cosas muy simples como estar solo haciendo estimulación de su cuerpecito, ¿no? Si podemos hacer algunas respiraciones con ellos, pero eso es más simple. ¿Y cuáles serían los beneficios con este tipo de bebés? Pues simplemente el no dejar que se desconecten del cuerpo. Sucede algo incluso en nivel escuela, veanlo, ¿no? En preescolar, los niños son muy cuidados, ¿no? Trabajamos mucho el apapacho, el cuidado, el atender, ay, ¿te caíste? Ajá. Entra en la primaria y parece que se acabó, ¿no? Incluso a mí me ha tocado escuchar maestros que dicen, aquí no venimos a sentir, aquí venimos a estudiar, no a aprender. Entonces, híjole, esto cambia completamente la forma de educación de los niños, ¿no? Y empieza a desconectar una parte vital que es justo esta parte emocional, ¿no? Entonces, pues creo que desde ahí empieza el reto de no dejarlos, ¿no? Que vayan perdiendo este acercamiento a las emociones. Claro, sobre todo porque la atención, a veces algunos docentes piensan que tiene que ver como con algo cognitivo. Si el niño pone atención a las letras, entonces va a aprender más rápido. Pero se da un proceso muy interesante. El aprendizaje significativo no incluye nada más los procesos cognitivos. Es algo de tantas cosas emocionales, físicas, sociales, para que el niño justamente pueda adquirir este aprendizaje. Así es. Fíjate que de hecho hay un estudio súper interesante que hace la Universidad de Stanford, en el que dice que es mayor predictor del éxito la forma en la que un niño regula sus emociones entre 7 y 9 años que el coeficiente intelectual. Es mayor predictor del éxito. Entonces, no sé si han visto por ahí, hay un video muy interesante que hacen en la Universidad de Stanford por allá en los 70, que les pone a los niños un bombón y le dice, si no te comes el bombón, me voy a ir, voy a regresar en unos minutos, si no te comes el bombón te voy a dar otro, ¿no? Entonces, estos chiquitos, ¿no? Pues tienen la tentación ahí latente, se comen el bombón, no se lo comen, entonces se salen de la sala, ¿no? Y los están filmando, están viendo qué reacciones tienen los niños, ¿no? Ante este estímulo, ¿no? Tan fuerte como un bombón, ¿no? Entonces, pues muchos, ¿no? Todavía no salía la persona que estaba realizando la prueba y estaban comiendo el bombón, lo tenían en la boca. Y el estudio, bueno, lo revisaron a estos niños, creo que 12 o 15 años después de que hicieron este estudio, y resulta que los niños que habían aguantado, ¿no? Esta tentación de comerse el bombón, descubrieron que eran niños que seguían en la escuela, ¿no? Bueno, ya en aquel entonces adolescentes, que tenían pues vidas regulares, ajá. Pero lo interesante fue que aquellos que se habían comido el bombón habían tenido problemas de drogas, o las chicas habían sido embarazadas, o había deserción en la escuela, ¿no? Entonces, justo lo importante es de enseñarles en estas edades tempranas a regular las emociones, ¿no? Ser dueños de las emociones, lejos de que el estímulo les secuestre. Claro. Me hace interesante, aunque tú lo platicabas y yo decía, pues es prácticamente todo un reto que un niño, o sea, y nace en esas edades porque lo que predomina es la impulsividad. Vamos a hacer nuestra
hacer pausa comercial y regresamos. No era comercial, era musical. Ah, perfecto. Todavía no tenemos comerciales, ¿verdad? Pero pronto, pronto. Sí, y es súper interesante porque yo digo, oye, o sea que lograr autorregular la impulsividad en los niños es de las cosas más complejas que puede existir. Así es, sí. Porque predomina, sí, adelante, predomina justamente pues la impulsividad. Claro, o sea, una de las cosas que luego los papás trabajan, batallan, pelean a diario es el berrinche, ¿no? El famoso berrinche. Pero también tiene que ver mucho, yo creo, el berrinche, de cómo el papá lo afronta, cómo le enseña al niño a regularse precisamente emocionalmente, y que luego al final de cuentas el berrinche se convierte para el niño o la niña una manera de manipulación y de lograr el objetivo que desea, ¿no? Entonces yo creo que cuando el papá pone atención de más en esa situación, en esa conducta llamada berrinche, pues a niños se le empodera más, se le da más importancia tal vez, aunque suene muy rebuscado lo que digo, pero sí se le da más importancia de lo que realmente es, ¿no? Claro, es que a mí me parece que eso es el mejor de los, De o los sea, casos. de los peores, el mejor de los casos. Ajá. Que el papá diga, está bien, pues vamos a ponerle atención. Pero lo que está pasando es que ahora no hay una figura que decodifique la emoción que está sintiendo el niño, porque es, ya pues ya toma el celular, ya pues vete al Xbox y ahorita. Y esa parte donde se para tan abismal la emoción de la conducta, pues luego llegan a consulta y es donde tenemos el gran reto. Pero te llegan a consulta ya cuando están hasta el cuello, ¿no? O sea, Claro. esa es la cuestión. Yo platicaba con algunos amigos en la mañana y les decía, o sea, es que cuando a la terapia que sea, con el especialista que sea, generalmente ya se llega cuando estoy Ya no hasta puedo full, más. que ya Ya. no puedo más, ¿no? Entonces, si generamos también la cultura de la prevención, pues sería muy, muy diferente. Claro, así es. Muy bien, amigos, pues continuamos con este tema y comentábamos hace un momento que el niño obviamente no aprende a autorregularse, es cuando el papá tampoco sabe autorregularse, ¿no? Y la autorregulación, o sea, es buscar la mejor manera, la manera más asertiva y empática de solucionar la situación. Y obviamente luego somos papás que o exageramos la emoción o de plano así como la suprimimos totalmente. Y entonces ahí, aún así, al niño no se le enseña, porque como dicen por ahí, mucho pequeño santo, bueno, no me acuerdo bien, algo así. Tanto que no lo Y hago. tanto que no valoriza y eso me parece que luego es lo que sucede, ¿no? O sea, tenemos a papás muy laxos, muy consentidores y tenemos a papás muy represivos, ¿no? Así, muy estrictos, que no permiten nada. Y eso pues solamente es como, a ver, el niño es para dónde me hago, a qué lado me hago. Y eso obviamente lo que decías con el ejemplo del estudio que se hizo, es muy común, o sea, a mí me ha tocado niños que lo quiero ahorita y ya. Vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? Sí, o sea, dámelo, ¿por qué? Porque lo quiero. Fíjate que acabas de hacer o sea, como abriste un panorama bien, que no sé si nos alcance y nos dé tiempo para poder hablar bien, pero esta parte de la inmediatez a mí me parece que es una característica de esta generación. Es decir, nuestra generación todavía, bueno, yo era de las que tenía que ir a la biblioteca para checar lo que tenía que checar. Y tenía que tomar tiempos y pedirle a mis papás si podía ir, si me llevaban, etc. En la actualidad tenemos unos aparatitos fabulosos dentro de casa donde el internet ya se convirtió en una necesidad de la canasta básica. Pero yo me pregunto, no es ni bueno ni mal. Los chicos que nacieron en esta generación nacieron ya de una manera dada este entorno. ¿Cómo podemos hacerle para que un niño aprenda
ayuda a esperar, a modular un poco la tolerancia a la frustración con todo el exterior que tiene lleno de estímulos. O sea, ¿cómo te haces tú en este contexto de terapia para justamente ir moderando la inmediatez? Así es. Qué buena pregunta. Sí, pues en realidad no sé si trabajamos algo específico. Ajá. Lo que intentamos hacer, ¿no? Lo que la idea general de las prácticas es sentarnos cuenta incluso de esta frustración y tenerla ahí un ratito, incluso de este aburrimiento. Es muy común que los niños evidentemente llegan al taller y me dicen estoy aburrido. Entonces, ok, ¿qué es estar aburrido? Está lindo, ¿qué te cuenta qué es? ¿No? Entonces, efectivamente, tenemos el reto, ¿no? De que tienen el videojuego, ¿no? Los papás de repente vienen y dicen, oye, es que mi hijo pone súper atención en el videojuego. No. El videojuego está diseñado para tener secuestrada ahí la atención, pero está cambiando, ¿no? Los creadores de videojuegos dicen que cada vez tienen que cambiar de estímulo a estímulo más rápido para atender al niño, ¿no? Lo supimos. Sí, exacto. Hubo un caso, ¿no? Hace algunos años de unos niños que incluso entraron así como en un estado de, no sé, como de trance, de trance, exacto, de trance, ¿sí? Por estar secuestrados entre el ruido, aparece una imagen por acá, otro rayo por acá, entonces están, ¿no? Y eso generalmente, pues, más dispersos los juegos. Perdón, pero sabes que también yo he visto, y digo, esto es hablando de videojuegos, de la tablet, celular, pero también me he encontrado con papás que es karate, fútbol, natación, regulación, o sea, N cantidad de actividades. Entonces, digo, a lo mejor de entre todos los males ese es el menos peor, yo creo. O sea, yo preferiría así que mi hijo fuera fútbol, karate, etcétera, etcétera, a que a lo mejor pasara horas viendo tele o con un videojuego. Pero eso también, otra vez, volvemos, o sea, no permite que el chico o la chica tome conciencia y lo. Porque entonces tienes adolescentes después que dicen, ya estoy hasta raro, ya no quiero. Y entonces cuando les pides, les exiges, y decir, ay no, qué bueno. ¿Por qué? Porque durante 3, 5, 4, 6 años así, y los bombardearon con actividades, cosas que hacer. Entonces llegan a 15, 16 años y es, tengo ganas de no hacer nada. Tengo ganas de que no me estén poniendo que tengo que hacer y que tengo que volver y que tengo que ser excelente y que tengo que ser campeona y en primer lugar y etcétera, etcétera, ¿no? Los súper saturados, ¿Sí? los saturamos, los súper estresamos. Y algo, ustedes lo saben, muy relevante en la etapa de los niños es el juego. De hecho, una de las teorías es que realmente los jóvenes no tienen este concepto de resiliencia porque esta resiliencia se aprende en el juego. En el juego te caes, te duele, te das cuenta que duele, ¿no? Pero te sobas y sabes que se te va a quitar y sigues jugando. Los niños ya no se caen, ya no tienen esta interacción, ya no hay incluso este tiempo de negociar con los demás. Entonces, efectivamente, los tenemos metidos en mil cosas. Fíjate, Lili, la otra vez iba escuchando la radio y oí un comercial muy interesante y decía, es abuso cuando un niño te dice a qué tienes que jugar. Y yo dije, híjole, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad están diciendo eso en la radio? Digo, era un spot de, creo que De la Suprema Corte. Ajá. Decía, no, el niño tiene que aprender a que no siempre le van a decir que sí, a que no siempre va a ser lo que él quiera, sino que va a haber otro niño que le va a confrontar con la realidad y decir, ¿sabes qué? Aquí no vas a jugar a lo que tú quieras. Y entonces, pero de verdad hay gente que cree eso. No, si a ti te dicen que no juegas tú, háblale su madre o acuda. Y entonces así me quedé pensando, dije, híjole, o sea, ¿cómo empezamos a así, la fragilidad de los niños, a ponerlos en burbuja, claro. Y desde dónde viene, ¿no? O sea, de verdad, cuando yo lo escuché, dije, no puedes ser que esté escuchando eso, porque yo me acuerdo de niño
Y entonces el dueño del balón decía quién jugaba y quién no jugaba. Y si no jugabas, pues no chingaste, Claro. ¿no? Y lo que hacías era, pues entonces yo me voy a otro lado a jugar y buscabas otros amigos y eso te permitía así socializar, conocer, atreverte, perder el miedo. Y ahora es así de, no, si no te permiten jugar, entonces Eso es bullying. eso es bullying, eso es abuso. Híjole. Sí, no les estamos ofreciendo ya estas herramientas, ¿no? El oficio del niño es el juego. Es la manera en la que aprende justo a relacionarse, ¿no? Claro. Justo. Que aquí me gustaría hacer como un paréntesis. El juego justamente como esa capacidad simbólica. Porque mucha gente dice, pues claro, mi hijo juega porque yo lo tengo frente a la tableta, frente al Xbox, y entonces no, el juego implica la interacción con un otro. Así es. Una tableta no es interacción con un otro porque no te demanda atención, porque no te solicita que lo veas, porque no te solicita nada más que tu pura atención. Antes de irnos, Lili, nos gustaría que nos dejaras tus datos y sobre todo que nos comentaras como brevemente, porque es un poquito tiempo, qué tipo de talleres tú estás dando. Ok, pues bueno, aquí en Morelia estamos dando un diplomado en Mindfulness justamente en un centro que se llama Centro ABA, está en el centro. Como les platicaba, yo trabajo para una editorial aquí en México, estamos justo desarrollando el contenido de habilidades socioemocionales basadas en mindfulness y neurociencia. Y también trabajamos con algunos gobiernos de México, ¿no? Estamos haciendo protocolos, ahorita estamos trabajando un protocolo justo para reducir conductas impulsivas en los jóvenes. Entonces, bueno, pues es en lo que estamos. En realidad, como les platicaba, esto es muy, muy reciente en México. Está apenas, como que estamos volteando apenas a voltear a ver como una algo que puede solucionar determinadas situaciones que tenemos como mexicanos. Y pues bueno, les puedo dejar mi teléfono si a alguien le interesa seguirse formando en esto. Ya existe por ahí también un diplomado en la UNAM de Mindfulness. Yo tomé mi maestría en la Universidad de Zaragoza, España. En Guadalajara también estamos intentando hacer un diplomado con la UDG. Y pues bueno, apenas estamos arrancando, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar tu Sí. teléfono? Mi teléfono es 2222 93 9909. Es la de Puebla porque apenas llegué así. Bueno, llegué el año pasado, pero no he cambiado mi lada, pero con mucho gusto ahí me pueden encontrar. También nos pueden buscar como CEDAT Educación en internet. Y pues bueno, pues también aquí con ustedes me encantará que Claro que sí. hay interés y puedo volver a venir con muchísimo gusto. Claro, de hecho es un tema que luego da para muchísimo. Esta parte de los videojuegos sería fabuloso fusionar el mindfulness junto con los videojuegos, salud mental. Es decir, o sea, cosas que vivimos en la cotidianidad y que nos tenemos que enfrentar justamente a eso. Me parece que una alternativa muy buena es justamente buscar estos especialistas que nos pueden guiar y sobre todo darnos cuenta que no todo está perdido en la actualidad. Podemos potenciar mucho de esta capacidad humana. ¿Para qué? Para que pues bueno, las nuevas generaciones tengan esa oportunidad de poder disfrutar. ¿Algo por lo que te gustaría cerrar? Pues yo creo que agradecerles el espacio, realmente me encanta compartir. Ya saben, no me dan cuerda. Luego no me paren. Vamos a agradecerles el espacio, realmente. Muchísimas gracias. Alex, ¿algo por lo que tú quieras cerrar? Pues amigos, a practicar mindfulness, por favor, aquí está nuestra experta, acérquense con ella y retomo lo que le comentaba y platicaba a Lili al principio, ¿no? O sea, importantísimo darnos cuenta, tomar conciencia de nuestro cuerpo. Claro. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Lili. Gracias, Andrés. Gracias, Lili. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven vía Facebook y que nos escuchan a través de RM Morelia. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias, Lili. No, muchísimas gracias. Nos dejas esperanzados para más adelante y sobre todo, fíjate que el diplomado que tú nos contabas de ABA, sí. Es una institución que está generando muchos diplomados muy interesantes.